Andrea Santesteban López. Su sesión es Power BI External Tool. Identifica fácilmente las medidas que no se utilizan en tu informe. Aprenderemos a utilizar la herramienta creada por Lars Schreiber, MVP de Microsoft, que nos permitan detectar las medidas que no se utilicen en nuestro fichero. Es Data Analytics, es ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad de Navarra. Tras varios años vinculada al sector de la aeronáutica, decidió formarse en el sector de los datos, haciendo un máster en BI y Data, y dio un giro a su carrera. Dentro del mundo de los datos, actualmente es centrada en proyectos de BI y visualización en diferentes sectores, turismo, administraciones públicas, etc. Y también sé que iba a empezar a dar formación en BI, ahora mismo no recuerdo si es en el sector público de Navarra, creo. No lo tengo apuntado aquí, pero sí me estuvo comentando. Y también es anfitriona de la primera edición. Y luego también participó en el Power Plus de Euskadi Navarra Valladolid, o sea que por eso os quiero decir que además, vamos, es una conocida, muy conocida de estos temas y también una enamorada como nosotras. Bueno, pues vamos a por su... Andrea fue alumna mía en ese máster, sí, ahí fue donde yo la conocí, una excelente alumna. Luego estuvimos haciendo una colaboración en la empresa donde ella trabajaba porque me llamó y fue una colaboración súper bonita, había una gente muy bien preparada y además lo dirigía ella. Es decir, que es una gente muy talentosa, muy bien preparada, ya nos ha acompañado en otros eventos, así que tengo muchas ganas de... Yo conozco personalmente a Lars, con el apellido complicado de leer, y tiene unos aportes que hace a las comunidades técnicas fabulosos. Así que tengo muchas ganas de ver la sesión, sí. Pues vamos a por ello, si os parece. Venga. Vamos. Espera que tengo que... He compartido, sí, tengo ya, vale, ¿no? Decirme si se oye todo eso. No se oye, Inés. Vale. Un momento. No pasa nada, tenía que pasar, que hasta ahora no había pasado. Se me ha olvidado lo del tema de compartir el sonido. ¿Ahora? Bueno, bienvenidos a una charla Perfecto. Más, el tercer evento de anfitrionas, Hablemos de Tecnología, del grupo de Women for Technical Talks. Lo primero, dar las gracias a todos nuestros patrocinadores de las diferentes categorías que nos permiten hacer este tipo de eventos y a los que estamos eternamente agradecidas, la verdad. Mi nombre es Andrea Santesteban, soy analista de datos en la empresa Cabel y bueno, hoy os voy a dar una charla un poco diferente a las que estoy acostumbrada porque voy a contar un poco una herramienta externa que a mí me ha solucionado bastantes problemas durante mi experiencia como analista de datos y como desarrolladora de Power BI. Y es una herramienta que nos va a permitir identificar las medidas que no se utilizan en nuestros informes. Os dejo por aquí también mis redes sociales, mi correo, por si tenéis cualquier duda al final de la presentación o lo que sea. Bueno, lo primero es definir qué es una medida no utilizada dentro de nuestros ficheros. Y una medida no utilizada la vamos a definir como una medida que no se utiliza ni se referencia en otras medidas, en ninguna tabla, en ninguna columna calculada o que no se utiliza en ninguna visualización. ¿Vale? ¿Y por qué podemos llegar a tener medidas que no se utilizan? Bueno, pues al final cuando nos ponemos a desarrollar un proyecto, un fichero de Power BI, hacemos muchas pruebas, se utilizan diferentes medidas para ir probando, medidas intermedias, cosas que luego se pueden meter dentro de otras medidas. Luego también puede darse el problema de que tengamos dos veces la misma medida porque no la hemos identificado correctamente con un nombre claro o porque estemos trabajando en un fichero de Power BI que hoy lo he trabajado yo pero mañana lo trabaja mi compañero. Entonces, pues no siempre existe la comunicación y no siempre todos tenemos las mismas ideas, por lo que, bueno, está bien siempre tener una herramienta que nos permita al final una vez terminado este fichero ya repasar y ver todo lo que podemos quitar, porque al final eso nos va a permitir quitarle peso al fichero, al PBIX, ¿vale? Entonces, bueno,
Lo primero, dar las gracias a Lars Seiber porque gracias a él yo he podido solucionar muchísimos problemas. Él es el creador de la solución y bueno, mi trabajo hoy es un poco contaros cómo se utiliza y hacer una pequeña demostración de cómo se utiliza la herramienta, pero el creador de la herramienta es él. Él es un consultor independiente de Power BI, 5 veces MVP de Microsoft. Y bueno, os dejo aquí también su LinkedIn para por si queréis pasarle a dar las gracias. Y os dejo el post original de su blog de Self-Service Blog, que es mayormente en alemán, pero este post está en inglés, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué vamos a necesitar para detectar estas medidas, ¿no? Bueno, lo primero, obviamente, necesitamos el Power BI en el cual estamos trabajando y en el cual queremos detectar las medidas que nos utilizan. También vamos a tener que utilizar la herramienta DAX Studio, que es una herramienta gratuita que se descarga muy fácil. Y lo vamos a necesitar para detectar el nivel del proceso de la instancia de Analysis Services. Bueno, como algunos sabréis, Power BI por detrás corre con una instancia de SQL Server de Analysis Services y por eso podemos utilizar Power Query, una sentencia de Power Query para recuperar la información de este proceso interno. ¿Vale? Además, también nos vamos a ayudar del analizador de rendimiento integrado en Power BI desde la versión de mayo de 2019, que ha solucionado también muchos problemas para detectar dónde se nos está yendo la mayor parte del tiempo de ejecución de nuestro fichero. Y luego también este analizador de rendimiento lo que crea es un fichero JSON, que es el que vamos a utilizar, lo colocaremos en una localización donde podamos obtener la ruta y el fichero y lo utilizaremos también en nuestro Power BI de detección de medidas. Como ya he dicho, también utilizamos Power Query para recuperar la información y lo más importante es el PBIX creado por Lars, que lo que hace es sacarte una tabla, lo veremos ahora, una tabla donde te aparecen las medidas que se están utilizando y las que no, ¿vale? Entonces, todas estas herramientas nos permiten obtener una lista que te dice la medida que se está utilizando y la que no, ¿vale? Y luego tú ya puedes decidir si la quieres borrar o no, lo suyo sería borrarlas, que es un poco el objetivo de esta limpieza, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver, ya nos vamos a poner manos a la obra y vamos a ver cómo se utilizan estas herramientas. Bueno, entonces como os he comentado, vamos a ponernos manos a la obra. Para ello voy a utilizar un fichero de Power BI de ejemplo que podéis conseguir por internet. He cogido este de recursos humanos, donde he creado dos medidas que no las he utilizado para nada, ¿vale? Entonces, bueno, este Power BI tiene diferentes páginas con diferentes gráficos, pero nos vamos a centrar únicamente en una de las páginas, ¿vale? Entonces, tenemos que ir paso por paso. El primer paso, bueno, ahora que se acaba de cargar, vamos a analizar, por ejemplo, esta página. El primer paso sería con el analizador de rendimiento que os he comentado que viene integrado en Power BI desde mayo del 19, que se encuentra aquí en la pestaña Ver analizador de rendimiento. Simplemente lo que haríamos sería darle y le damos a iniciar la grabación y le damos a actualizar los objetos visuales. Esto lo que va a hacer va a ser refrescarlos todos y contarnos el tiempo que se tarda en actualizar cada uno. Entonces, cuando vayan terminando de ejecutarse, terminarán las bolitas y aquí nos va a definir, si no lo conocéis, cuánto tarda la presentación visual, se puede copiar la consulta y verla en DAX, etcétera, ¿vale? Es muy útil, la verdad. Entonces, una vez que ya se han ejecutado y que se ha recargado la página, lo que tenemos que hacer es darle a detener y vamos a darle a exportar. Esto que vamos a exportar es el fichero JSON, que lo vamos a dejar con este nombre, por ejemplo. Le podríamos poner cualquiera, pero lo vamos a dejar así. Lo metemos en una ruta que sepamos
le damos Save y ya tendríamos el fichero JSON, ¿vale? Lo encontraríamos aquí. Entonces, una vez que tengamos el fichero JSON, ¿qué necesitamos? Segundo paso, necesitamos conocer el ID del proceso que se está ejecutando del SQL Analysis Services, de la instancia que os he comentado que se está corriendo por detrás del Power BI. ¿Vale? Entonces, para eso utilizamos la herramienta de DAX Studio, que si no la conocéis, cuando tú te conectas a DAX Studio, automáticamente te sale este pop-up, donde seleccionas a qué modelo o a qué Power BI te quieres conectar. Para eso es muy importante que antes de abrir el DAX Studio tengamos nuestro Power BI abierto, ¿vale? Entonces, yo ahora mismo tengo este Power BI y el de del análisis de medidas, por lo que me salen aquí los dos, ¿vale? Entonces, le diríamos que nos queremos conectar a este y simplemente es darle a conectar, ¿vale? Entonces, una vez que nos hemos conectado, ya vemos aquí el dato que nos interesa. Simplemente conectarse a DAX Studio es para, no vamos a hacer nada más con él, simplemente es para ver el ID de la instancia de SQL de Analysis Services, ¿vale? Y es 56704. Este es en mi caso, cada persona que lo utilice tendrá uno. ¿Vale? Entonces, ahora ya tenemos el fichero JSON y el fichero, o sea, y el ID del proceso, ¿vale? Una vez, tenemos este fichero que hemos utilizado de prueba, pero yo he creado dos medidas que no he utilizado para nada, ¿vale? Entonces, esto que acabamos de hacer, de ejecutar el analizador de rendimiento, sería únicamente para esta página, ¿vale? Entonces nos va a analizar las medidas que se usan en esta página. Si quisiésemos hacerlo para el resto de páginas, tendríamos que ir generando los JSON, los ficheros JSON de cada página, ¿vale? Esto es importante. Entonces, una vez que ya tenemos el JSON exportado y en nuestra ruta, nos vamos al fichero que os dejaré de análisis de medidas, que es la herramienta que ha creado Lars, donde lo más importante, bueno, ahora mismo veis, estamos en la parte del editor de Power Query, entraríamos directamente aquí y aquí vemos que hay dos parámetros. Entonces, lo que tenemos que hacer es únicamente rellenar estos parámetros. El primer parámetro es el ID del proceso de la instancia de Analysis Services, que es lo que hemos visto en DAX, que en mi caso sería 56704, y aquí tendríamos que poner la ruta donde se encuentra nuestro fichero, ¿vale? Es importante poner la ruta y el nombre del fichero, no solo la ruta, ¿vale? Vemos que ya se nos están cargando las tablas una vez hemos rellenado esto con datos válidos, porque lo que viene son los datos por defecto. Entonces, es probable que nos dé algún problema al principio de permisos, etcétera. Simplemente le tenemos que dar a ejecutar las consultas nativas y a veces nos va a pedir los credenciales. Con decirle que utilice los credenciales de Windows es suficiente, ¿vale? Entonces, una vez ya que se han rellenado los dos parámetros, ya se nos van creando las tablas. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta tabla que nos saca la tabla donde están las medidas, cómo se llaman, la expresión de las medidas, etcétera, ¿vale? Y aquí ya va sacando las referencias, etcétera. Bueno, esto es bastante complejo de entender, pero bueno, si tenéis interés, en el post de Lars que os he dejado en la presentación está todo bien explicado y es muy sencillo. Pero bueno, para aprender a utilizarlo simplemente necesitamos saber el Process ID y el path, ¿vale? En la ruta de donde hemos dejado el JSON. Entonces, una vez que ya hemos rellenado eso, cargamos los datos. A ver si no tarda mucho. Y una vez que se ha cargado, lo que obtendríamos sería esto, ¿vale?
tenemos una tabla, es un Power BI muy sencillo, es simplemente una tabla y una tarjeta y un selector, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos todas las medidas que se utilizan en nuestro Power BI que estamos analizando, ¿vale? Entonces, con su nombre de tabla, el guión y el nombre, ¿vale? Entonces, la expresión, que esto está muy bien por si queremos evaluar qué es lo que estamos haciendo con esas medidas. Y luego tenemos una columna de true false que nos dice si se ha utilizado en los visuales y si se ha utilizado en una referencia. En una referencia quiere decir pues si lo estamos utilizando para una columna calculada o para otra medida o algo así, ¿vale? Entonces, es importante saber que aquí nos están sacando las medidas que se utilizan en el panel de filtros, ¿vale? Si yo, por ejemplo, utilizase una medida en el panel de filtros para aquí, pues para filtrar lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, este mod fuese una medida o lo que sea, no las estaría teniendo en cuenta. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿vale? Nos dice, también aquí vemos que tenemos 32 medidas en nuestro Power BI y que no son muchas, la verdad, porque al final yo he trabajado con Power BI hasta con 100 medidas, que es una locura. Entonces, ahora queremos ver las medidas. Con este selector lo que podemos hacer es filtrar las medidas que nos están utilizando, ¿vale? Entonces, medidas que nos utilizan para nada, seleccionamos el true y nos devuelve ya la tabla filtrada, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado porque espera un segundo. Hay que tener cuidado. Vale. Si queremos ver las medidas que no se utilizan, tendríamos que seleccionar el false. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, hay que tener cuidado porque aquí estamos evaluando únicamente una de las páginas, ¿vale? Tendríamos que seguir recorriendo todas estas medidas que están utilizando en otras páginas. Yo, como únicamente he analizado la primera, pues me dice que todas estas no se utilizan, pero se están utilizando en otras páginas. Lo que sí veo es que me están apareciendo aquí las dos medidas que yo he creado, que se llaman medidas sin usar, que están creadas a propósito, que nos dice que se utilizan en un visual, no, se utilizan en una referencia, tampoco, ¿vale? Entonces ya podríamos tener localizadas estas dos medidas para eliminarlas de nuestro Power BI. ¿Vale? Y bueno, hay que tener cuidado, o sea, esto es una herramienta súper útil, a mí me ha solucionado muchos problemas, como os he dicho, pero hay que tener cuidado de no ponerse a borrar a lo loco, porque igual puedes haberla utilizado en lo que os decía, el panel de filtros, entonces hay que andar con cautela, pero es una herramienta muy, muy útil, muy potente, que viene súper bien para limpiar una vez que hayamos terminado el fichero de Power BI, que ya los vayamos a subir a producción o lo que sea, para hacerle una limpieza y dejarlo lo más ligero posible, ¿vale? Y bueno, sobre todo darle las gracias a LAS por esta herramienta externa, que al final es otro Power BI con el que estamos bastante familiarizadas. Se podrían sacar otras medidas aquí, ver igual el porcentaje de medidas que no se utilizan, se podría complicar un poquito este Power BI, pero bueno, eso ya os lo dejo para vosotros. Y bueno, sobre todo dar las gracias de nuevo a los patrocinadores que han hecho posible este evento, espero que os haya gustado. Y nada, cualquier duda que tengáis o lo que sea, os dejo por aquí mis redes sociales de nuevo. Podéis buscar por LinkedIn, por Twitter o lo que sea, o por correo electrónico. Y nada, espero que disfrutéis muchísimo más de lo que queda del evento, que son charlas súper interesantes con unos profesionales increíbles. Y nada, agradeceros que estéis por aquí. Muchas gracias.
Ya está, perdón. Bien, muy bien, me ha encantado. ¿Me oís? No te oigo, Ana. Sí, vale. se te oye. Es muy interesante. La verdad es que lo de las herramientas externas tiene una utilidad tremenda. Yo cada vez las uso más. Sí, las uso yo también he más. empezado a utilizarla. El Tabular Editor y demás. Sí, es verdad. He empezado a utilizarlas porque creo que te quitan, como dice ella, que te quitan mucho trabajo y muchos quebraderos de cabeza, porque como no nos acostumbramos a poner comentarios en todo lo que hacemos, luego nos pasa lo que nos pasa, que también es cierto que se utiliza muy poco el ir definiendo cada una de las cosas que vamos haciendo con las opciones que tiene propiamente Power BI, pero bueno, es una cuestión de que empecemos a funcionar. Pero por lo demás, muy bien. He contactado con Lars. He contactado con Lars y le he dicho que está presente en el evento. Dice, sí, estoy en el evento. Yo pensaba que estaba en mi casa, dice. Entonces, bueno, manda muchos saludos y bueno, muy agradecido por eso. Le he hecho un pantallazo que se ve ahí su foto y dice que bueno, que muchas gracias por el... Es que es sumamente importante y lo ha hecho perfectamente bien Andrea. Aquí nos nutrimos unos de otros, pero tiene que haber un respeto absoluto con la obra de los autores y entonces se les reconoce el mérito a la persona que haga el aporte y de ahí uno lo sigue enriqueciendo, lo utiliza para su propio beneficio o para beneficio de la comunidad. Es decir, muchas veces hay que traducir las cosas. Bueno, pues ya le estás dando un valor extra porque lo llevas a gente que, no sé, alemán, por ejemplo, no leo, pero este tipo de cosas, y Andrea lo hizo estupendamente bien. Yo creo que está muy bien. Bueno, pues él está muy agradecido, ¿eh? Además, eso me encanta. Comparte muchísimo, genera unos contenidos muy interesantes y la verdad es que muy bien, muy buena la sesión y muy buena el aporte de Lars. Muy bien por Andrea. Rapidito. La verdad es que yo me he quedado con ganas de más, pero bueno, será cuestión de empezar a meterse un poquito en ese tema. Pero bueno, yo no sé si es que vamos muy rápidas o qué es lo que hay, pero la verdad que muy bien, sin problemas. Muy bien, ¿y cómo? A ver. ¿Cómo vamos? Seguimos, ¿no?